després d'escoltar la paraula de veritat i haver cregut la bona nova de salvació, heu estat marcats amb l'Esperit Sant de la promesa, que és garantia de la nostra herència per la redempció del poble escollit destinat a lloar la seva grandesa. Per això també jo, d'ençà que he sentit parlar de la vostra fe en el Senyor Jesús i del vostre amor envers tots els creients, no paro de donar gràcies per vosaltres, recordant-vos en les meves oracions, a fi que el Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare Gloriós, us faci el do d'un esperit de saviesa que us reveli el ple coneixement d'ell, a fi que, il·luminats interiorment, pugueu comprendre a quina esperança us ha cridat, quina riquesa de glòria ofereix la seva herència entre els sants i com d'incomparable és la seva potència envers vosaltres, els creients, operant amb aquella força poderosa que va desplegar en el Crist quan el va ressuscitar d'entre els morts i el feu seure a la seva dreta a dalt del cel. Molt pel damunt de tot principat, autoritat, poder i domini i de qualsevol altra dignitat que es pugui constituir, no sols en el món actual, sinó també en el món que vindrà. Tot ho va sotmetre sota els seus peus i el constituir en el cap suprem de l'Església, que és el seu cos, la plenitud d'aquell qui omple per complet l'univers. Buenas tardes de nuevo a todos. Una alegría volver a estar con vosotros en la casa del Señor para compartir la palabra de Dios. Dios es nuestro gran ayudador. Dios es nuestra ayuda y fortaleza. En Él esperamos, confiamos, acudimos y nunca somos decepcionados, defraudados. Cuando Dios, la verdad es que a menudo necesitamos ayuda. Las personas a partir de cierta generación, pues hemos necesitado mucha ayuda con los ordenadores, ¿verdad? Con los teléfonos móviles. ¿Qué pasa cuando compramos un teléfono móvil? Y tenemos que pasar todos los contactos del teléfono que se ha estropeado, que se ha quedado obsoleto, al nuevo. ¿Qué pasa cuando queremos configurar para que funcione el WhatsApp y el correo electrónico y todas las otras aplicaciones? Necesitamos ayuda. Y damos gracias al Señor por nuestros hijos y a veces nuestros nietos, que saben muchísimo más que nosotros y en un momento lo pueden solucionar, lo pueden arreglar. También en las cosas espirituales necesitamos ayuda. Yo me maravillo cuando veo ahora, sobre todo a raíz de la pandemia, que se han cerrado muchas de las oficinas donde podíamos acudir para hacer gestiones, Hacienda, la Seguridad Social, el médico, el CAP, el Instituto Catalán de la Salud, bueno, todos los sitios donde teníamos que acudir para resolver ciertos problemas y que ahora lo tienes que hacer todo por internet. Tienes que encontrar la manera de hacerlo. Muchas veces tienes que encontrar la manera sin que nadie te ayude por teléfono, porque para conseguir, ¿quién era? Una hermana de la iglesia decía, he estado 2 horas esperando y por fin me respondieron para una gestión que tenía que hacer con algo relacionado con la seguridad social, creo que era, ¿no? O con el paro, con los ERTES, con todo esto. Realmente necesitamos ayuda. Si somos humildes lo reconoceremos. Y necesitamos ayuda espiritual y si somos humildes sabremos a quién debemos acudir para encontrar esta ayuda que necesitamos. Cuando Dios creó al hombre, creó a Adán, pero en medio de un mundo perfecto, con un hombre creado a imagen y semejanza de Dios, sin pecado, sin defectos, había una cosa que faltaba. No es bueno que el hombre esté solo. Era todo bueno, pero bueno en gran manera, muy bueno. Dios había hecho una obra maravillosa, pero había una nota, una ausencia, y eso marcó algo que faltaba
que el hombre necesitaba. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. ¿Vale? Algunos dicen, alguna ayuda idónea. No, es idónea, ¿eh? En el texto bíblico es idónea, ¿eh? No es idónea. Bromitas, pero a veces con mucha carga de verdad detrás. Bueno, bromas aparte, la verdad es que necesitamos ayuda y los hombres, que a veces son los que menos quieren reconocer que la necesitan, pues desde el principio la necesitaba. Dios lo vio clarísimo y le dijo: te haré una ayuda idónea para ti. Porque el hombre no encontraba en nada de lo que Dios había creado una compañía con la que pudiera comunicarse de igual a igual. Alguien creado como él, a imagen y semejanza de Dios. Alguien como él que pudiera apreciar la belleza, que tuviera un sentido de lo bueno, de lo recto, que pudiera comunicarse con Dios, pero que también pudiera comunicarse con él. Y la verdad es que esta ayuda que Dios pone al lado de Adán a través de Eva, su esposa, ha continuado a lo largo de los siglos como la gran ayuda que el hombre necesita. Pero es un símbolo de la gran ayuda suprema que todos, hombres y mujeres, necesitamos. Dios. ¿Sabéis que la palabra que se utiliza para decir te haré una ayuda idónea para ti es la misma palabra que se utiliza con respecto a Dios como nuestra ayuda? Es idéntica, la misma palabra, ¿no? Algunas personas han pretendido ver en la mujer un ayudante de segunda categoría. Falso. La palabra que se utiliza es la misma que se utiliza cuando habla de Dios como nuestra gran ayuda en la vida, en todas las cosas que necesitamos. No es una ayuda inferior, ¿no? Porque en el caso de Dios es una ayuda y muy superior a nosotros. Así que tampoco a la mujer no debemos darle un significado diferente a la palabra si se aplica a Dios o si se aplica a la mujer, ¿verdad? La mujer es una ayuda en todo el sentido y valor de la palabra, una gran ayuda para el hombre. Entonces yo estaba pensando en un pasaje que resumiera todo esto, ¿no? Vamos a hablar hoy de Dios como nuestro gran ayudador. Y esto me hace pensar cuando Jesús, que es consciente porque ha vivido entre nosotros y está a punto de morir en la cruz y de ir a la presencia del Padre, otra vez de subir a la gloria a la diestra del Padre, cuando Jesús en su discurso final piensa en nuestra necesidad, dice que nos va a enviar una ayuda idónea. No lo dice con estas palabras. Dice que nos va a enviar a otro que es como Él mismo y que el Padre enviará a nuestro lado para que nos ayude. Está hablando del Espíritu Santo y utiliza la palabra Paracletos, la gran ayuda de Dios. El que Dios envía para que nos ayude, para que nos consuele, para que nos fortalezca, para que nos guíe, para que nos guarde. Una ayuda muy, muy general, pero muy importante. Y Dios lo envía a nuestro lado. Entonces estaba pensando en la persona y en la obra del Espíritu Santo como la gran ayuda, como el gran ayudador que Dios nos ha dado para que podamos vivir como Él quiere, para que nuestras vidas le honren. Y pensando en esto, me gustaría compartir con vosotros un pasaje en Hebreos capítulo 13 que nos habla de Dios como nuestra ayuda. Hebreos capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 5. En la carta a los Hebreos leeremos en el capítulo 13 y versículo 5 que dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia. Sabéis que la palabra que aparece aquí es muy gráfica. Dice que no tengáis amor a la plata, ¿verdad? Amor a la plata. Literalmente la palabra que aparece aquí es amor a la plata, amor al dinero. Que sea tu vida caracterizada, tu costumbre, tu forma de vivir, que no esté caracterizada por el amor al dinero, dice la palabra de Dios, sino que deberías estar contento con lo que tienes, teniendo abrigo
y sustento, estemos contentos, dice el Señor, estemos agradecidos. En un mundo donde esto está puesto ahora también en crisis, incluso, como decía Rosa, nos explicaba muy bien ella al principio del culto, de que incluso en nuestra sociedad, una sociedad occidental que tiene de todo, caracterizada por la abundancia, la riqueza, el bienestar, ahora, debido a lo que está pasando con la pandemia, hemos entrado en una situación de crisis que tiene graves consecuencias económicas y para algunos mucho más graves que para otros. Y la Iglesia está llamada a ser solidaria, a ser sensible, a ayudar. De la misma forma que Dios nos ayuda a nosotros, nos pide que nosotros ayudemos a los que lo necesitan. No cerremos nuestros ojos y mucho menos, dice la palabra de Dios, no cierres tu corazón cuando ves que tu hermano tiene necesidad. Porque el que cierra contra él su corazón, pregunta el apóstol Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si ve a su hermano tener necesidad y mira para otro lado y se olvida del problema. Muy bien, así que la palabra nos dice en Hebreos que vivamos sin avaricia, que estemos contentos con lo que tenemos, y entonces nos da la razón. La razón por la que podemos vivir en paz y contentamiento a pesar de la crisis en la que estamos es que el Señor nos ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Mirad qué promesa para un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo ahora. Sé que ya os lo he dicho otras veces, pero a mí me impacta que en esta promesa de Dios aparezcan 5 partículas negativas. 5 veces se dice no, jamás, de ninguna manera te dejaré y nunca jamás te abandonaré. Verá, 5 veces, y esto lo hace la palabra de Dios para darle énfasis de que de ninguna manera el Señor nos va a abandonar. Quizá en otros momentos hemos sido dejados y abandonados, desamparados por otras personas. Una experiencia realmente dura y difícil, triste de sobrellevar. Pero lo cierto es que el Señor dice, yo nunca haré esto contigo. No te dejaré jamás y de ninguna manera yo te desampararé. Así que con esta promesa caldeando nuestro corazón, dice el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, ¿verdad? Con fe, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Vale? Y este es el tema de la predicación de hoy. ¿Cuánta falta nos hace en estos tiempos difíciles que esta verdad no se nos olvide, que Él nunca nos va a dejar ni abandonar y que Él es nuestro ayudador? No dudemos en pedir ayuda a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, a nuestro cónyuge. No dudemos en pedir ayuda, pero sobre todo no dudemos en pedir ayuda al que siempre está dispuesto a ayudarnos. Y además que tiene toda la sabiduría y todo el poder para hacerlo de la mejor manera posible. Dios es nuestro ayudador. Y entonces piensa el autor, dice, voy a dar un paso más, entonces no temeré. Si esto es así, aunque estemos en crisis, aunque haya una enfermedad terrible que nos ronda y que nos asedia, aunque haya una crisis económica que nos afecta, no temeré, porque el Señor no me dejará ni me desamparará. Y además no temeré tampoco lo que me pueda hacer el hombre. Me parece que lo traduce así, ¿verdad? No temeré, no dependo de lo que puedan hacer los hombres, porque el Señor está muy por encima de todo y de todos los demás. Así que vamos a recordar que vimos el domingo pasado que el Señor nos ha bendecido, el bendito, ¿verdad? Nuestro Dios bendito.
nos ha bendecido y lo ha hecho con toda bendición espiritual. En el pasado nos ha amado con un amor que es eterno, que arranca antes de la fundación del mundo, nos ha elegido, ha tomado la iniciativa en nuestra salvación y esto hace que somos salvos por su pura gracia, por iniciativa de Dios, para que seamos santos y sin mancha, para que nos arrepintamos y creamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Cuando miramos al pasado, el pasado está lleno de bendiciones, porque antes de la fundación del mundo ya Dios nos conoció y nos miró con amor. Y todo lo que ha sucedido de bueno viene de esta eternidad en la que Dios, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ya nos mira con amor, para salvarnos, para ayudarnos, para protegernos, para bendecirnos. En el presente sabemos que estamos con el Señor. Estamos adoptados como hijos de Dios en Cristo. Nuestra posición ya no es, cuando te preguntan, ¿y usted quién es y dónde vive? Pues mire, yo vivo en Rubí, ¿verdad? Pero nuestra posición espiritual no tiene que ver si vivimos en Barcelona o en Rubí o en Éfeso, como era el caso de los que vivían en aquella importante capital del Asia Menor, sino que estamos en Cristo. Este es nuestro presente. En Él, dice el Señor, habéis sido bendecidos con toda bendición espiritual. En Él, todas las promesas de Dios son sí y amén, es decir, se cumplen seguro, en Él. Así que estemos en Él, estamos en Él, estemos en Él. Vivamos en comunión con Él, porque en Él somos hijos y herederos de Dios. Y de esto también vamos a hablar hoy un poquito. Y en el futuro, pues sabemos que el Señor volverá con poder y gloria y que Él reunirá todas las cosas, todo el universo, lo malo lo quitará, el pecado lo consumirá, todas las cosas que son contrarias a Dios serán destruidas y deshechas por el fuego purificador del juicio de Dios, pero todo lo que quede, todo lo que ha sido renovado, todo lo que ha sido salvado, todo lo que ha sido creado y vuelto a crear por Dios, todas esas cosas estarán unidas en Cristo. Cristo es el todo y en todos. Y Cristo además está sobre todos, ¿no? Y de esto nos habla muy claramente este primer capítulo de la carta a los Efesios. Así que vamos a centrarnos en el tema de hoy, que Dios es nuestro ayudador y está presente y activo en nuestras vidas por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque si tenemos el Espíritu Santo, somos del Señor. Y si no tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Esto realmente es lo que marca la diferencia, si hemos recibido al Espíritu o no. Porque todos los que son hijos de Dios lo son porque se han arrepentido, han creído y han recibido el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo que les ha sellado, el Espíritu Santo que les da las arras, es decir, la garantía de que un día estarán en la presencia de Dios disfrutando todas las bendiciones de Dios en plenitud. Así que vamos ahora a centrarnos en este tema porque, como os decía, después en el versículo que nos ha leído Eva, en el versículo 13, vamos a volverlo a leer, por favor. En Efesios 1 y versículo 13, dice: en Él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, hemos creído en el Evangelio y hemos creído en aquel de quien nos habla el Evangelio, de Jesús, porque el Evangelio al final está centrado y nos explica quién es Jesús y cómo Jesús ha muerto por nosotros para salvarnos, murió por nosotros en la cruz y resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Así que, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a considerar estas obras
las obras que hace el gran ayudador de Dios en nuestra vida, que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el Paracletos, ¿verdad? El que Dios ha enviado para que esté con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros, pero también con nosotros, a nuestro lado, como si fuera Jesús, para ayudarnos en todas las cosas espirituales. Así que vamos a ver que, en primer lugar, la obra del Espíritu es sellarnos. ¿Qué significa esto, hermanos? El sello. Yo no tengo ningún sello. Tengo una alianza y me la he tenido que volver a comprar porque la buena, la original, me la robaron. Entonces, el sello ya sabéis, ¿no? Que son anillos más... Alguna habrá por aquí, por la sala. Algún anillo habrá de estos que significa, ¿no? Hacer así y sellas. Joan, José, Pera, ¿no? De quien sea, ¿verdad? El sello indicaba propiedad. Indica propiedad. El sello desde la antigüedad se utilizaba para poner una marca de posesión. Ponme como un sello sobre tu corazón o como una marca sobre tu brazo. Me acuerdo en una boda que estaba predicando en un registro civil. Yo creo que es la única vez que me dejaron predicar en un registro civil. Y estaba el juez de paz ahí al lado. Entonces yo hice una reflexión sobre este precioso pasaje de la Biblia, que es el Cantar de los Cantares, que dice que ponme como un sello sobre tu corazón o como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor y no lo podrán apagar ni los ríos ni las aguas. Pues bien, cuando acabé no le gustó al juez lo que dije, porque dije que el sello en la Biblia era algo que se ponía como indicando posesión, propiedad personal, y dice, oiga, aquí en este país la esposa no es posesión del marido, ni el marido posesión de la esposa, que cada uno sigue siendo él. Digo, no, perdón, señor juez, que ya lo sé y así lo reconocemos, ¿no? Pero yo estaba explicando lo que decía la Biblia, ¿no? Que efectivamente ponme como un sello indica posesión y propiedad. ¿Y el sello del Espíritu qué indica? Pues que somos del Señor. El Espíritu Santo nos ha sellado, ha puesto una marca en nosotros que nos diferencia de los que no son del Señor. En este mundo hay dos clases de personas, los que son del Señor y los que no son del Señor. Pero algunos diréis, oiga, pero todos son del Señor, porque todos los ha creado Dios. Sí, cierto. Cierto, en ese sentido todos son del Señor, porque Dios nos ha creado a todos por igual, ricos y pobres, jóvenes y mayores, de un país o de otro, todos somos creación de Dios, criaturas de Dios. Pero en este sentido espiritual profundo, solo son del Señor, no por creación, porque por creación lo son todos, pero por redención solo aquellos que se arrepienten y creen y confían en Jesús como su Señor y Salvador. Solo ellos reciben el sello del Espíritu Santo que marca de una forma definitiva, permanente, indeleble sus vidas, porque pertenecen al Señor. Esto es lo que está diciendo Pablo cuando dice, habiendo creído en Él, en Jesús, en el Evangelio de Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Esto es lo mismo que dirá Pedro cuando dice, ¿y qué haremos? ¿No? Le preguntan el día de Pentecostés, justamente el día que la Iglesia recibió la gran señal del Espíritu que descendía sobre ellos y caía y les llenaba y les impulsaba a alabar a Dios. Ese día, cuando Pedro les dijo, a este Jesús, al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo sobre todas las cosas. Y entonces le dijeron, ay, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Qué haremos? Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese, es decir, crea en Jesús y únase a Él, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Seréis sellados.
con el sello del Espíritu. ¿Sabéis cuál es la diferencia con los sellos de este mundo? En aquella época, por ejemplo, el sello se ponía sobre el ganado o sobre los esclavos para indicar que esa persona, y esto se seguía practicando en los modernos Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Seguían marcando a los esclavos para que supieran que eran propiedad de tal o cual familia o persona. La diferencia es que el sello del Espíritu es una marca interior, es espiritual, te hace diferente por dentro. Y es verdad que la diferencia que Dios, el cambio, la transformación que Dios obra dentro, al final también se ha de notar fuera. Necesariamente se percibirá también exteriormente. Por ejemplo, que vuestra conducta sea sin avaricia, sin amor al dinero. Bueno, ya se nota en la conducta que eres del Señor, porque muchos en este mundo tienen como Dios al dinero y le aman y le siguen y se esfuerzan y se sacrifican por Él, y tú no vas a amar a ese Dios. Vas a amar al Dios verdadero, al que a Él sí sirves de todo corazón. Entonces, el sello del Espíritu Santo, sello divino, nos identifica como hijos de Dios y herederos, y nos indica que somos posesión del Señor y que somos auténticamente hijos e hijas de Dios, que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre, ¿verdad? Tenemos tanto gozo, tanta paz en nuestro corazón que podemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre, como nuestro papá, ¿no? Porque la palabra Abba, de donde viene el término Abad, ¿no? Es un término arameo que significaba padre, papá. Entonces dice, los que han recibido el Espíritu de Dios, de golpe se sienten cercanos a Dios, confiados en Dios, y se dirigen a Él como su Padre amoroso, porque ellos también se sienten hijos amados de este Padre que les ha dado su Espíritu. Espero, querido hermano y hermana, amigo y amiga, que esta sea tu experiencia. Que tú tienes en tu corazón un deseo irreprimible de buscar a Dios, y que cuando estás con Él te sientes amado porque Él es tu Padre celestial. Y tienes confianza, y le tienes gratitud y cariño, y confianza y también devoción para seguirle y para servirle. Así que el sello del Espíritu nos asegura que somos hijos de Dios y que pertenecemos al Señor. Pero ¿sabéis una cosa? El Espíritu puede ser contristado. Quizá eres hijo de Dios. Sí, no pongo en duda de que seas hija de Dios, pero según cómo vivas, puedes contristar al Espíritu de Dios. Palabras inadecuadas, palabras de mentira y falsedad, palabras soeces, palabras ofensivas, violentas, que tienen un mal propósito de herir a otros, contristan al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios te enseñará a hablar de tal manera que traigas gracia a los oyentes, que les ayudes y edifiques, pero no que les hieras y les destruyas. Y no que les engañes y les manipules. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, por supuesto, es contristado cuando nuestra vida no sigue las directrices de Dios. En vez de amar a Dios, amas al dinero. En vez de amar la santidad, amas al pecado. Y vives en este mundo que no se nota que eres del Señor. En ese sentido, ¿qué ha pasado? ¿Se ha ido el Espíritu de tu vida? No, pero está contristado. Está como apagado. El Espíritu lo podemos avivar, avivando el fuego del don que hay en nosotros por la gracia de Dios, o lo podemos apagar, menospreciando las cosas espirituales, los dones espirituales, la palabra de Dios y sus profecías. Ya sabéis que había un gran heredero en Israel, que era Esaú, pero que en un momento que tenía hambre menospreció sus derechos de primogenitura espiritual y se los vendió a su hermano Jacob, el engañador, se los vendió por un plato
dice la tradición, de lentejas, un guiso rojo. No sabemos si era lentejas u otro cereal. Un guiso rojo, ¿no? Y ha quedado como ejemplo de aquellas personas que menosprecian las cosas espirituales, el valor enorme que tienen las cosas espirituales. Así que vamos a pasar al versículo 14, que nos dice que el Espíritu es las arras de nuestra herencia. Hemos visto en primer lugar que la obra del Espíritu es sellarnos, venir a morar con nosotros como nuestro ayudador, estar en nuestro interior para transformarnos a imagen de Cristo. Pero también el Espíritu es las arras. ¿Qué son las arras? Cuando vas a comprar, si vas a comprar algo, normalmente hay un contrato de arras, una propiedad, ¿no? Hay un contrato de arras que es antes de la compra definitiva. Ya sabéis, ¿no? Que ¿qué tipo de casa buscamos? Pues que sea buena, bonita y barata. ¿Qué pasa cuando encuentras por fin esa propiedad que es un piso bueno, bonito y barato? Pues que como tú hay 20 personas más que lo quieren comprar. Y entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Pues un contrato de arras lo antes que puedas. Porque en ese contrato de arras, el propietario te dará la garantía de que te lo va a vender a ti y no se lo va a vender a otro. Y si se lo vende a otro, te tendrá que dar a ti la misma cantidad de dinero que tú le has dado a él. Por ejemplo, 50.000 euros para firmar las arras. Pues si él se lo vende a otro, te tiene que devolver los 50.000 euros que has dado y te tiene que dar 50.000 euros más. Así que de esta manera dices, bueno, pues si al final quiere vendérselo a otro, que se lo venda, ¿verdad? Porque no está mal el negocio, si en un par de meses gana 50.000 euros. Bueno, la cuestión es que aquí habla de las arras. Esta palabra es muy curiosa, es una palabra hebrea que adoptaron los griegos por vía de los fenicios. Los comerciantes fenicios cogieron prestada esta palabra de los hebreos, les gustó, porque los judíos también eran muy negociantes, ¿no? Y la introdujeron al mundo griego y se quedó. Fue una palabra que llegó para quedarse. La palabra significa prenda o garantía, ¿vale? Es una garantía de que aquello que se ha contratado, aquello que has prometido, lo vas a cumplir. Así que sería una primera cuota o un primer pago o prenda que ya cubre una parte del precio total de lo que tú quieres, de la propiedad o lo que sea que tú quieres adquirir. Entonces, ¿cómo se utiliza aquí esta palabra? Pues se utiliza en este sentido. El Espíritu Santo que nos ha sellado y que está morando en nuestra vida como el don de Dios para nosotros, para que nos ayude, el Espíritu Santo es la garantía de que esto va a ir a más, de que todo lo que Dios nos ha prometido, de que todas estas bendiciones espirituales las vamos a recibir, de que somos hijos, pero que también seremos herederos de todo lo que Dios nos ha dicho y prometido. Y el Espíritu Santo, que ahora disfrutamos de una forma maravillosa pero parcial, irá en plenitud creciente hasta que se cumpla el propósito de Dios. Es decir, que en principio lo que recibimos cuando nos convertimos puede ir a más, puede ir aumentando más y más. No es algo estático, que no se mueve, que no crece, que no cambia, sino al contrario, ¿no? La plenitud del Espíritu, si os fijáis en la palabra de Dios, es algo que puedes y necesitas repetir en tu vida. Porque a veces, como os decía, contristamos al Espíritu, lo apagamos y perdemos la plenitud espiritual. Y necesitamos pedir perdón a Dios, sinceramente arrepentidos, y recuperar la plenitud espiritual que solo Dios, por su Espíritu, nos puede dar, ¿no? Y es de esto de lo que está hablando, que el Espíritu es las arras, la garantía. Dios va a cumplir. Eres hijo de Dios y también heredarás todo lo que Él te ha prometido.
Y realmente es maravilloso lo que Él nos ha prometido, que disfrutaremos en su presencia por toda la eternidad, compartiendo la gloria con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ya ahora tenemos como arras y garantía de la plenitud final que disfrutaremos en la gloria de Dios. Mirad, si seguimos leyendo, veremos que Pablo se da cuenta de que en la vida de los hermanos y hermanas el Espíritu está obrando. Por esta causa, dice Pablo, versículo 15, el versículo 14 acaba diciendo que el Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta que la redención final de la posesión adquirida por Dios. Somos del Señor y al final todo se hará evidente, se consumará la salvación. Cristo volverá con poder y gloria. Seremos transformados a su imagen y semejanza y seremos llenos del Espíritu. Nuestro cuerpo, ahora mortal y lleno de achaques, enfermedades y debilidad, será transformado a imagen del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que es un cuerpo espiritual, no es un cuerpo carnal, es un cuerpo espiritual, de otra naturaleza. Y esto es lo que dice el versículo, que al final veremos todo esto consumado en nuestras propias vidas. Lo que hemos visto siempre como algo prometido, lejano, que miramos con los ojos de la fe, lo veremos cumplido, realizado en cada uno de nosotros. Por esta causa, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros cuando hago memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo es consciente de que estos hermanos han recibido el Espíritu y que gracias al Espíritu tienen fe y gracias al Espíritu tienen amor por los otros hermanos en Cristo. ¿Verdad? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio y fe. ¿No? Y Pablo se da cuenta, utiliza el primero y el último de este fruto del Espíritu, el amor y la fe, porque ve en ellos la obra del Espíritu Santo. Y ora por ellos. Y esto también es un fruto del Espíritu, hermanos, orar. Orar para el Hijo de Dios es como respirar. Tenemos que orar sin cesar. Tenemos que vivir en comunión con Dios. Tenemos que comunicarnos con Él. Eso no quiere decir que nos cerramos en un cuarto, nos arrodillamos y no hacemos otra cosa. Pero quiere decir que hemos aprendido a vivir en comunión con Dios y oramos. Como Nehemías, por ejemplo, cuando se presentó delante del rey y justo cuando el rey le pide cuentas y le dice, oye, ¿por qué estás así de mal? Entonces él dice, Señor, dame gracia a los ojos del rey, y le explica lo que le está pasando. Hemos de aprender, como Nehemías, a elevar estas oraciones instantáneas que nos mantienen en comunión y llenos del Espíritu del Señor. El Espíritu, nos dice Pablo, que es cuando no sabemos qué pedir y cómo conviene, es quien nos ayuda a orar en nuestra debilidad. Porque Él sí sabe qué es la voluntad de Dios y lo que nos conviene. Y con gemidos indecibles intercede por nosotros en la presencia de Dios. Así que en esta oración de Pablo también vemos una clara señal de la actividad poderosa del Espíritu Santo que hacía de Pablo, ese perseguidor cruel de la Iglesia, un hombre piadoso, manso y un hombre de oración, que vivía en comunión con Dios y que vivía lleno del Espíritu del Señor. ¿Y qué pide Pablo? Es interesante que veamos lo que pide Pablo. Esto sería la tercera obra del Espíritu Santo que vamos a considerar hoy. Hemos visto que Él nos sella, que Él es las arras, la garantía de que somos del Señor y que todas las promesas se cumplirán en Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero también vemos que necesitamos luz. Necesitamos iluminación espiritual. Y esto solo el Espíritu nos lo puede dar.
Nadie conoce al Señor si no es por la obra del Espíritu. Antes de nuestra conversión, antes de que el Espíritu Santo nos selle, el Espíritu Santo ya ha estado presente en nuestra vida porque nos ha estado hablando, nos ha estado convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. Si no fuera por Él, todavía pensaríamos, cuando alguien nos preguntara, diríamos, oye, que yo no soy tan mala persona, ¿eh? Cuidado, ¿no? Pero gracias al Espíritu sabemos quiénes somos, ¿no? Hoy estaba en una conversación muy interesante con mis hijas, a ver, ¿por qué tiene que haber policía? Según Romanos 13, ¿vale? Vamos a precisarlo más. Según el capítulo 13 de la carta a los Romanos, ¿por qué tiene que haber policía? Hombre, pues la palabra de Dios es muy clara, porque somos pecadores. ¿Qué sería de nosotros en una sociedad sin control, sin seguridad, sin que el mal fuera reprimido, sin que el orden y la paz intentara ser preservado? ¿Qué sería de nosotros? No se puede. Si el ser humano no fuera pecador, nos iría mejor. Pero siendo como somos, es imposible vivir. A ver, no es que no penséis que ahora estoy haciendo campaña política porque el domingo que viene nos han dicho que tenemos que ir a votar, ¿eh? No os penséis que estoy. Pero lo dice muy claramente la palabra de Dios, que Dios ha puesto la Iglesia para que dé testimonio del Evangelio, pero ha puesto otros servidores suyos en otros lugares de responsabilidad de la sociedad para que cumplan su misión. Y lo que dice Romanos 13 es, cuidado, porque tenéis que hacer lo que Dios os pide que hagáis, y es que defendáis la justicia, la verdad y la paz. No que os enriquezcáis robando, no que engañéis con bonitas promesas a los que queréis que os voten y después no hagáis lo que habéis prometido. ¿Verdad? Romanos 13 pone realmente un listón muy alto para todos aquellos que están en autoridad y eminencia, en el gobierno, en las posiciones, en los cuerpos de seguridad que tienen la misión de preservar la paz, el orden y la justicia en la sociedad. Pone un nivel muy alto porque de otra manera nuestras sociedades se convertirían en lo que a veces son, una jungla, donde reinaría la ley de los más fuertes y de los más malos. Y esto no lo quiere el Señor. Ha puesto en la sociedad quien debe velar para que esto no suceda. Dice, ¿quieres no tener miedo de las autoridades? Haz el bien. Dice Pablo, haz el bien, porque están puestas para defender al que hace el bien y para reprimir al que hace lo malo. Continuamos con la obra del Espíritu Santo que nos dice Pablo, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia y cuál la supereminente grandeza de su poder. Hermanos, qué oración tan sublime. ¿No? ¿Cuánto podemos aprender de las oraciones que hallamos en la Biblia? Yo a veces me pregunto, ¿y por qué nosotros oramos tan diferente? ¿No? Porque en la Biblia tenemos oraciones modelo, tenemos muchas. El libro de los Salmos, las oraciones de los profetas de la antigüedad, las oraciones de Jesús, la oración de Jesús, Padre nuestro, que estás en los cielos, las otras oraciones de Jesús, las oraciones de los apóstoles y siervos de Jesús. Ellas deberían enseñarnos a orar más y mejor. Y a mí me gustaría que esta nos sirva hoy de inspiración, para que también nosotros pidamos al Señor que nos pidamos a Dios, el Padre de gloria, que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento,
Hermanos, necesitamos grandemente esta ayuda espiritual para conocer a Dios. Muchísimo. Lo necesitamos muchísimo. Porque, en primer lugar, vemos aquí la Trinidad en la oración. Oramos a Dios Padre, lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos ayudados, guiados, impulsados por el Espíritu Santo. Y este Espíritu, ¿quién es? Este Espíritu de sabiduría y revelación, literalmente, Neuma de Sofía y Apocalipsis. ¿Quién es? ¿Quién es este Espíritu? ¿Lo invocamos? ¿Lo invocamos cada día cuando abrimos la Biblia para que la palabra de Dios sea iluminada por el que la ha inspirado, para que nosotros la podamos entender bien y vivir en armonía con ella? Porque en definitiva, como os decía, yo veo la Santa Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta oración de Pablo, cuando Pablo pide un espíritu. Perdón. Cuando Pablo pide un espíritu de sabiduría y revelación, ¿vale? Está pidiendo un espíritu de apocalipsis. La palabra que se utiliza es apocalipsis. Realmente la otra palabra Sofía, ¿no? Lo conoceremos porque alguna Sofía conoceréis, que significa sabiduría, pero Apocalipsis, ¿conocéis alguna persona que se llame Apocalipsis? Ven aquí. Pues seguro que hay, hermanos, con los radicales que tenemos en las... Yo creo que alguna Apocalipsis Jones podremos conocer en algún rincón de este mundo, pero realmente es súper interesante que veamos que en realidad Pablo está invocando la obra iluminadora del Santo Espíritu de Dios. No está pidiendo a otro espíritu, que es otro espíritu diferente, que es el espíritu de sabiduría y de revelación. No, está diciendo al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine, que nos dé sabiduría espiritual, que nos permita abrir nuestra mente y nuestro corazón para captar la revelación de Dios. Apocalipsis significa esto, llanamente, revelación, ¿no? Es algo que Dios te da a conocer. Así que oremos así, hermanos, oremos como lo hacía Pablo, pidiendo la iluminación de los ojos de nuestra mente, de nuestro corazón, en otras versiones, para que podamos captar quién es nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Padre Celestial, para que podamos conocer de verdad a Dios que nos ha salvado. ¿Qué le dijo Dios a uno de sus profetas escogidos? Iba a decir favorito, yo creo que todos eran muy escogidos por el Señor, pero este dice que fue ya escogido desde el vientre de su madre para la misión tan difícil que Dios le encomendaría. El profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, y yo te revelaré, y yo te enseñaré, ¿no? Clama a mí, y yo te responderé, le dice el Señor. Clama a mí, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El profeta recibía la Apocalipsis, ¿verdad? La revelación de Dios. Se le abrían los ojos y podía ver la obra de Dios en el futuro. Podía analizar la obra de Dios en el pasado y en el presente. Y eso le permitía también, con esos mismos ojos iluminados de fe, ver lo que haría. Ver lo que haría en el futuro. Así que yo creo que tendríamos que tener esta actitud con toda humildad, pero con toda nuestra fe y confianza. Deberíamos decir: Señor, clamo a ti para que tú me respondas y me ilumines y me enseñes las cosas que todavía no conozco. Hablábamos el domingo pasado de un tema que es bíblico, incuestionablemente bíblico, yo diría abundante en el Nuevo Testamento,
pero que muy mal entendido, que se ha prestado a polémicas, disensiones, y que cuando entramos en este tema, el tema de la elección o la predestinación, pasamos de puntillas para no romper nada y para no contrariar quizá a nadie de los que nos esté escuchando. Pero hermanos, la palabra de Dios habla de ello. Es una doctrina que nos da seguridad, que nos da garantía, que nos da confianza, que nos habla del amor eterno de Dios, que nos habla de su gracia, y la deberíamos conocer. Yo decía, no se puede saber todo, lo reafirmo, creo que no se puede saber todo. Cuando Pablo llega a un punto que dice, mirad, estas son las preguntas que os hacéis y esta es la respuesta que os puedo dar, y no os puedo decir más. Porque yo creo sinceramente que en Romanos 9, cuando plantea las preguntas difíciles, si hubiera sabido explicarnos más y mejor, lo hubiera hecho. Pero él nos dio lo que Dios le había revelado y no podía decir más. Y quizá ahí está nuestro error, cuando queremos ir más. Cuando queremos ir más allá de lo que Dios nos ha mostrado. Cuando queremos decir y explicar cosas que Dios no ha revelado, pero que nosotros las hemos sistematizado y nos encajan en nuestros esquemas y las queremos extraportar a los otros, ¿no? Extrapolar y expresar a los otros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a pedir esta obra iluminadora, poderosa, del Espíritu en mayúscula, Espíritu de sabiduría y de revelación, porque qué importante es que sepamos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, esta esperanza viva, esta esperanza en una herencia que es incorruptible e inmarchitable, ¿verdad? Inmarcesible en versiones más antiguas, una herencia que está reservada en los cielos para nosotros, ¿verdad? Que sepáis cuán gloriosa y rica es la herencia que tú tienes como hijo e hija de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia, la esposa del Cordero. Mirad, vamos a leer un pasaje porque la Biblia se explica a sí misma. Mirad este pasaje, cuánta luz arroja sobre el texto que estamos considerando ahora. En 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6, Primera de Corintios 2, 6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, y atentos ahora a esto, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, es decir, cosas que nunca te hubieras podido imaginar, son las que Dios ha preparado para los que nos aman, para los que le aman. Y Dios nos las reveló a nosotros, versículo 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo investiga, todo lo profundiza, lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural, sabéis, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio,
El hombre espiritual, la persona espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, si la palabra de Cristo mora en abundancia en tu vida, tienes la mente de Cristo, y cuando tienes la mente de Cristo entendemos muchas cosas, aún las cosas difíciles como son Apocalipsis, por la gracia de Dios las vas entendiendo cada vez más y te das cuenta que al final es un libro de revelación para que sepas lo que Dios ha preparado para tu salvación cuando estés con Él en la gloria. Jesucristo, Apocalipsis tiene un mensaje muy claro y sencillo: Jesucristo vence y tú participas y compartes esta victoria y reinarás con Él por los siglos de los siglos en su gloria, disfrutando de su presencia con todos los santos de Dios. Así que este pasaje de Corintios explica, a mi entender, muy bien las cosas de las que habla Efesios capítulo 1. Y tan solo nos queda una a la cual quisiera hacer una referencia rápida para finalizar. Y es que el Espíritu nos quiere iluminar, y una de las cosas más importantes, ¿no? Porque nos habla de la esperanza que tenemos, de la herencia que un día será nuestra y veremos cumplida, pero también nos habla de algo que es para ti y para mí, aquí y ahora. Y esto es muy importante. Nos dice esta oración de Pablo que la iluminación del Espíritu, cuando el Espíritu nos llena y nos ilumina, nos mostrará cuál es la enorme grandeza de su poder, supereminente. Es una palabra que Pablo dice, no sé qué palabra utilizar para que os deis cuenta de lo importante y lo grande y enorme que es esto. La enorme grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, y vuelve a repetir, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre en los lugares celestiales. De lo más profundo, de la tumba más fría y oscura, donde yacía muerto, Jesucristo fue exaltado a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado, y es el Señor de señores y el Rey de reyes, y es el que tiene el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Vale? Y a veces no lo entendemos. Eres del Señor. Has sido sellado con su Espíritu. Te ha dado las arras como garantía de que va a cumplir todo en tu vida. Y ahora, en tu vida, en nuestra humilde vida de seres humanos pecadores, se manifiesta el infinito poder de Dios para transformarnos a la imagen de Cristo y para que seamos santos y sin mancha y para que seamos inteligentes espiritualmente hablando y sepamos quiénes somos y sobre todo quién es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu que Él nos ha dado para que todo esto sea una realidad y podamos vivir como Él quiere que lo hagamos. Generosamente en un tiempo de crisis, generosamente predicando el Evangelio a los que no conocen al Señor, porque es lo mejor que podemos hacer por ellos, orar y hablar con ellos del Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a entender lo que Pablo después en otra oración aquí mismo dirá en Efesios 3:20, que Dios va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos en oración o de lo que somos capaces de entender y de imaginar con nuestras mentes limitadas. Dios hará mucho más. ¿Y sabéis lo que añade? Añade una frase: según el poder que actúa en todos nosotros, en todos los que somos hijos e hijas de Dios. ¿Amén? Amén.